ha sentido alguna vez, John, ganas de irse, de retirarse de la congregación a donde uno está asistiendo, quizás por algún problema fuerte, algún problema así grave entre los hermanos o líderes, pero muchas veces tomar esa decisión cuesta bastante? Yo creo que cuesta porque estás dejando una familia o piensas en dejar una familia, piensas en dejar a gente que te ha mirado crecer espiritualmente y te ha visto llegar a la iglesia y se te es difícil, dejas hermanos y todo, pero lo piensas, por más daño quizás emocional o quizás doctrinal que ya no te sientas acorde. Así es que el programa de día de hoy es ¿por qué razones yo debería cambiarme de iglesia? Aquí en Conectados Con con la la verdad. verdad. John, gracias a las redes sociales y gracias a todas las plataformas que tenemos, te cuento que llegan muchos mensajes, llegan comentarios a la página y dentro de esos mensajes también llegan testimonios. Y es por eso que en este programa ambos vamos a tocar 2 testimonios que nos han llegado a la página, obviamente con otros nombres porque tampoco queremos sacarlos a la luz de esa forma y menos sin su autorización, Claro, pero sí porque nos no es gustaría, adecuado. sí, nos gustaría utilizarlo de ejemplo el día de hoy. El primer caso era de una jovencita, al cual le vamos a poner Marta de nombre. Esta jovencita me comenta que en la iglesia donde ella siempre ha estado asistiendo, los instrumentos musicales han sido los básicos, solamente órgano o piano y una guitarra. Y siempre lo han tocado así en los momentos de cánticos y todo su ceremonia litúrgica, por así llamarlo, siempre ha sido con esos instrumentos, pero hace muy poco tiempo han empezado a traer otros instrumentos como el bajo, la batería y algunos otros instrumentos que hace que suene las alabanzas ya diferente a lo que ella estaba acostumbrado. Y encima al púlpito donde va el pastor han subido algunos instrumentos y a ella le parece algo muy chocante porque considera el altar como un lugar entre comillas santo o más santo que otra parte de la iglesia o de la congregación. Y por esos motivos ella sentía que su iglesia se estaba perdiendo, se estaba mundanalizando y ese era un motivo para ella muy fuerte para pensar en salir de ese lugar. En el caso de Marta podemos ver, amigos, que ella ha sido desde niña quizás criada en ese ambiente con música muy distinta a la que ahora su iglesia está. Pero el que su iglesia haya cambiado de música o de género, ¿no? o de géneros en cuanto a la adoración al Señor, eso no indica que el Señor no escuche cierto tipo de música o cierto tipo de adoración que se le ofrezca en su nombre. Y es más, el pensamiento que tiene Marta en cuanto a ciertos lugares de la iglesia, entre comillas, son más santos que otros, es falso. Entonces las ideas que tiene Marta vienen a ser erróneas, porque no hay un lugar explícitamente santo dentro de un edificio, sino que ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces nosotros los cristianos somos templo del Dios viviente, no una iglesia como Marta supone, exacto, como Marta altar, supone, ¿no? Exacto, porque Marta supone que como han subido los instrumentos al altar ya están haciendo mundano el templo. No, no es un templo eso, es un edificio, nosotros somos la iglesia y eso simplemente es un púlpito, un lugar alto que se pone para que el predicador exponga la palabra de Dios. Así que el asunto está que Marta no debería sentirse mal, pero lamentablemente se siente mal en su conciencia y siente que no es lo correcto. Hay algo que tenemos que tener en claro y es que las ideas que tenemos acerca de nuestra fe, acerca de la vida cristiana, tienen que estar siempre sujetas a la palabra de Dios, no a pensamientos construidos, no a ideas de lo que nos dicen otros, o inventos o costumbres, tradiciones, porque esa no es realmente una base para nosotros creer en lo que creemos y vivir de la forma que a Dios le gustaría que nosotros viviésemos. Entonces lo que diríamos a Marta es que estudie la palabra de Dios y se dé cuenta que hoy en día ya no es un lugar el que debe ser considerado más santo que otro, Sino nosotros mismos, sino nosotros mismos, en quien mora el Espíritu Santo. Que no hay música más santa que otra, no hay instrumentos más santos Lo que sí otros. deberíamos analizar la letra que yo le dedico a Dios, porque yo puedo cantar un himno que no tiene nada de teología, llamémoslo así, pero yo puedo cantar, no sé, a ver, un merengue. Hasta herético, ¿no? Un merengue puedo cantar, pero tiene mucha teología y mucha alabanza al Señor. Entonces, no implica el género, implica el contenido de la letra. Así que a Marta el consejo es que conozca más de la palabra de Dios y se analice a sí misma y vea que también ellos son sus hermanos, que no se han mundanalizado. Mundanalizarse no es subir los instrumentos al púlpito, sino mundanalizarse es parecerse más a la gente que odia a Dios en cuanto a su prójimo y en cuanto a las demás cosas de la palabra de Dios. Pero
Pero tenemos un caso más, ¿verdad, John? Tenemos un segundo caso que también quisiéramos contarlo en este programa. Exacto, tenemos el caso de Pedro, un hermano en la fe que nació y creció en una iglesia pentecostal, pero se dio cuenta que hay muchas doctrinas, según el parecer de él, que no son bíblicas. Entonces Pedro quiere cambiarse a una iglesia bautista, pero está en la lucha y en la disyuntiva de dejar a sus hermanos, con los cuales se ha visto por mucho tiempo. Pero él los sigue considerando como hermanos, no los considera menos hermanos, sino los considera sus hermanos en la fe, simplemente que cree que sus doctrinas pentecostales no son adecuadas a la Biblia. Entonces él prefiere irse a una iglesia bautista porque ahí siente que puede adorar y servir a Dios con más libertad. Así que, ¿qué le podríamos decir, Keila, a Pedro? Como primer punto, creo que deberíamos felicitar a nuestro hermano que nos ha escrito porque por la postura que tiene en cuanto a considerar a los hermanos pentecostales sus hermanos. Porque muchas veces ocurre, John, que cuando las personas salen de alguna denominación, terminan tildando a todos los hermanos que una vez consideró sus hermanos como herejes, como hijos del diablo. No conoce. Ajá, entonces, o lo menosprecia, exacto, ¿no? Por como que ya conocí un poquito más. Y ya los otros hermanos son unos ignorantes. Exacto. Y yo ahí no veo la actitud de un cristiano. Yo eso no lo veo en un cristiano. No es humildad. Entonces, como primer punto, eso. Lo felicito por el hecho de considerarlo sus hermanos. Y el segundo punto al que quisiera entrar es que tenemos que estar firmes en algo, John, y es que la base para nuestra doctrina de fe, la base para nuestras creencias tiene que ser la palabra de Dios. Exacto. No pueden ser las normas humanas, no pueden ser las ideas de uno que otro líder, por muy antiguo que sea, por mucha trayectoria que haya tenido. Sí, porque a veces creemos que cuanta más trayectoria tiene, más siervo de Dios es. Uh-huh. Y eso no es necesariamente indicado. Tenemos la Biblia en nuestras manos, hermano, hermana. No es como hace muchos años atrás en que leer la Biblia era una actividad casi imposible y hasta penada por ley. No, hoy en día la tenemos en nuestras manos. Hasta podemos leerla, hasta en el celular la tenemos. No hay modo que usted no puede estudiar la Biblia. Si no puede, es que no quiere. Hay artículos, hay libros en internet páginas, de la Biblia PDFs. Gratis. Y hay aplicaciones que uno puede estudiar la Biblia libre, gratis. O sea, estamos talleres gratuitos. Estamos en una época donde la Biblia se puede estudiar con libertad, por lo menos aquí en Occidente. Uh-huh. Entonces, decirle al hermano que si realmente su decisión está basada en la palabra de Dios, está tomando una muy buena decisión al salir de donde está. Y está tomando una muy buena decisión el poner en primer lugar la palabra de Dios antes que las normas humanas. Entonces, lo que le podríamos añadir a Pedro es que, si es posible, lo siga visitando a sus hermanos pentecostales y hable con ellos. Tenemos diferencias pentecostales, metodistas, wesleyanos, presbiterianos, bautistas, pero, querido amigo, todos nosotros vamos a ir al mismo cielo, porque todos nosotros, cristianos, estamos orando a un mismo Dios y tenemos a un mismo espíritu dentro de nosotros. Que no estemos en acuerdo en algunos puntos es normal. Pedro y Pablo no estuvieron en algunos puntos de acuerdo. Uh-huh. Es más, Pablo dice que lo llamó fuertemente la atención a Pedro delante de muchos. Entonces, no creamos que porque yo soy bautista, soy mejor, mi teología es mejor. O yo soy presbiteriano, no, mi manera de pensar es más bíblica que la tuya. No, hermanos, cada uno tiene una manera de adorar a Dios distinta y Dios acepta esas adoraciones si es que provienen de un buen corazón y de una manera bíblica. Así es. Entonces, el consejo para él es que, gloria a Dios, que siga adelante en su idea de el mismo hecho y deseo de querer seguir sirviendo al Señor. Es algo que se tiene que felicitar y alentar a que siga adelante. Así que unos puntos que quisiéramos tocar. Razones reales, pues no, porque de verdad que yo escucho, muy aparte de los casos que he escuchado, a veces no, que el pastor no me saludó al final, que la diaconisa no me dio algo, la diaconisa habló mal de mí, que los chismes, que aquello, me salgo de la iglesia. Suena más a un capricho, suena más a un berrinche. Sí, porque a veces yo mismo he escuchado, estando en la iglesia tanto tiempo, he escuchado a veces, no, es que el pastor tiene el púlpito de madera y lo va a cambiar a un púlpito de vidrio y eso es mundano, eso es pagano, me voy de la iglesia. Y se van. Y yo creo, querido amigo, que se cambien por razones bien tontas. Bien, ¿no? Tontas, por no decir otra palabra, pero como excusa, porque de ahí preguntas por ellos y muchos de ellos no es que se han cambiado a otra congregación. No, ni cristianos son. A veces ni cristianos son. Y tú piensas, ¿por qué no eres cristiano? No, porque se cambió el púlpito. No, porque son hipócritas. Porque son hipócritas. Amigos,
tarde o temprano todos nosotros vamos a ser juzgados por Dios, pero por lo menos los que vamos a la iglesia nos esforzamos para que Dios nos perdone continua y diariamente. Entonces no podemos creer esa mentira o mentiras tan superfluas como las que, como excusas, dice esas son Keila. excusas. Esas son excusas. Y entonces vamos a hacer una pequeña lista de 5 puntos, 5 razones para cambiarse de iglesia. La primera de todas y la más importante es cuando la iglesia predica cosas contrarias a la Biblia. Creo que eso es básico, John. Eso es como que definitivamente, si eso sucede, no entiendo qué haces en ese lugar. Es como que si la iglesia empezara a predicar que hay que casarse hombre con hombre y mujer con mujer. Así como los mensajes de la prosperidad, por ejemplo, ¿no? De decir que la Biblia y Dios y buscan versículos por toda la Biblia. Quiere que tú seas próspero y tener mucho dinero. Sea sano y que declares y que decretes cosas que Dios no te ha dicho, pero ellos sacan como que Dios me dijo y Dios te dice y Dios hace. O también obligan a pactar dinero a las personas a cambio de sanidad o a cambio de X cosas. Juegan con las emociones de la gente. Juegan con las emociones de la gente. Cuando tienen un mensaje machista, por ejemplo, en donde denigran a la mujer directamente o la obligan, utilizando entre comillas la palabra de Dios, a tener una posición o una postura más sumisa, ¿no? Y no es malo. La Biblia dice que someteos unos a otros. Siempre nos olvidamos de ese versículo, creo. Siempre decimos, no, la mujer tiene que estar sujeta. Pero nos olvidamos el versículo que también dice, someteos unos a otros. Entonces, al fin y al cabo, todos debemos ser sumisos y no peleanteros. Entonces, ese sería el primero de los puntos. El segundo punto sería cuando no estás de acuerdo con la doctrina que ahí se enseña. Todas las iglesias, después de que tú ingresas a ellas los primeros días, los primeros días antes de ser miembro, pasas por un proceso de doctrina. En algunas iglesias son más tiempo que otras, pero pasas por un proceso de enseñanza en cuanto a sus normas, lo que creen, sus dogmas de fe. Entonces es importante que tú de verdad tomes en serio cada una de las clases, cada uno de los días de enseñanza, para que puedas entender tú bien y poder determinar si estás de acuerdo con las doctrinas que ahí se imparten y que tarde o temprano vas a tener que aceptar y acatar. Claro está, porque quizás te vas a una iglesia bautista y ves qué es lo que creen y bla bla bla, y de repente tú dices, genial, yo me quedo aquí porque yo considero que es una postura más bíblica. Entonces de ahí tú te vas a una iglesia pentecostal y te dan sus doctrinas y tú dices, no, yo considero que esta es una iglesia bíblica. Y te vas a una iglesia presbiteriana y dices lo mismo. Entonces tú deberías tener una postura clara, por lo menos una doctrina más centrada a una denominación donde tú debes pertenecer. Todo cristiano debe pertenecer a una denominación y no ser por ahí un cristianito libre. Eso no existe, eso no debería existir. Como tercer punto sería cuando los líderes son corruptos y rechazan el estudio de la Biblia. Obviamente lo rechazan porque no les conviene, pues, ¿no? Claro, le rechazan porque no solo no les conviene, sino porque tienen temor al estudio, tienen temor a la enseñanza. Porque no quieren que sus doctrinas sean movidas. Así que, amigos, saben que nosotros somos conectados con la verdad y siempre les vamos a incentivar al estudio, al análisis y a la crítica bíblica. Entonces, seas bautista, presbiteriano, metodista y etc., tú debes analizar tu doctrina. No creas que estás en la doctrina perfecta. Ninguna congregación tiene la doctrina perfecta. Entonces, si un líder te dice, no hagas, eso es así y así porque acá decimos, porque eso es una tradición hace tiempo, bueno, piénsalo bien si continúas ahí o no continúas ahí. El punto número 4 es mi punto favorito, John. Me gustaría que lo digas tú. Cuando Cristo no es el centro del sermón. Esto pasa continuamente en muchas iglesias y muchas veces los creyentes no se dan cuenta, van por ir y escuchan por oír. Yo quiero que algo me edifique y que escuchan lo que ellos quieren escuchar, pero si te das cuenta, muchas veces el sermón no se basa en Cristo. A ver, no tiene que hablar 100% de Cristo, pero no es cristocéntrico, o por lo menos no tiene como ejemplo a Cristo. Pasas una semana o un mes y no hablan de Cristo. Yo he visto incluso muchas veces que los sermones se basan en sus testimonios de cada una de las personas que van y predican. Citan Mateo, y al final cuenta su testimonio. Fui a comprar un tamal y el Señor me iluminó, bajó una luz y todos se emocionan y se acabó. Y prediqué esto a un hermano que estaba perdido y lo traje a los caminos del Señor y bla bla. Cuentan con testimonios. Y se acabó el mensaje. ¿Y saben qué, hermanos? Realmente eso es denigrante. Es denigrante y nos hace pensar a nosotros como asistentes a ese tipo de sermones que la persona que está al frente no se ha preparado. Y una y otra vez puede ser, ¿no?
una y dos Yo veces lo puede tomaría ser, como un pero desprecio cuando a la es Biblia. continuo, John, es porque de verdad o la desprecia o no le interesa. No, yo tomaría eso como un desprecio. Es como decir, ¿sabes qué? No me importa tu Biblia. Y tú dirás, qué fuerte. No, sí, porque o sea, eres un pastor de años, todo, y vienes a siempre tener un sermón de tu testimonio o cosas así bien Céntrico superfluas en él y no en Cristo. y no en Dios, en la Biblia, en la palabra. Oye, ¿tú sabes cuánto tiempo se ha tomado para traducir la Biblia que hoy tú la tienes y la puedes exponer a un pueblo que la necesita? Y todavía te das el despilfarro de poder dar tu testimonio. No, pues. No, definitivamente la Biblia está tan llena de mensajes, John, que son infinitos. O sea, no hay forma de que se acabe un mensaje teniendo la Biblia y estudiando la Biblia como debería ser. Y como último punto, el quinto punto, ya para terminar este podcast, es cuando tu conciencia no te permite estar ahí porque no puedes adorar o servir a Dios con tranquilidad. ¿Y cuán importante es eso, John? Claro está, muchas veces creemos que debemos acallar nuestra conciencia por motivos que pasen ahí en la iglesia. Muchas veces puede ser el pecado del pastor que De te los afecta, hermanos, de que los te afecta, líderes. ¿no? A veces hay pastores que caen en adulterio y no lo sacan ahí, o hay pastores que se enrollan con la política fuertemente al punto de ser corruptos, y hay puntos que hay hermanos que dicen, no, yo sigo a los hombres, yo me quedo aquí porque quiero servir a los hombres. Genial por esos hermanos, genial, pero hay hermanos que dicen, no, yo creo que me debo cambiar porque yo no me siento bien, que un líder que me pastoree de esa manera. Normal, hermano, si tú te sientes así por tu conciencia, ora al Señor. La decisión de cambiarse de iglesia no es No algo, es fácil, no es drástico, fácil. no Si hagas te está eso. costando, si eres una persona que lo está pensando y te está costando decidirlo, déjame decirte que tienes toda la razón, no es fácil, toma mucho tiempo. Entonces, cuando tu conciencia te diga que no, no lo hagas. Cuando tu conciencia te diga que sí, hazlo. Ahora tú dirás, pero ¿cuándo? Si todos hemos pecado, o sea, aún mi conciencia puede estar contaminada por el pecado. Pero si tú andas en oración y eres un varón o mujer llena del Espíritu, aún Dios puede guiar tu voluntad a poder encaminarte a una iglesia. Y para terminar, les animaría a nuestros oyentes que puedan leer quizás los primeros capítulos del libro de los Hechos del Nuevo Testamento, en donde vemos un bonito ejemplo de cómo se conformó la iglesia primitiva de cristianos, para poder entender y comprender cómo realmente tendría que ser una comunidad cristiana, cómo debería comportarse nuestra comunidad cristiana, para que realmente tenga ese nombre y de verdad sepa llevarlo como tal. Hoy en día tristemente vemos todo lo contrario, John. Hoy en día vemos grupos en donde una persona trata de siempre de sobresalir por encima de la otra, de figuretear más que la otra, pisotear a otros para alcanzar cierto cargo, cierto nivel, o la corrupción entre los líderes sin que sepa el pueblo. Y esa no es la comunidad que Cristo quiso que fuésemos. Eso no es la comunidad que Hechos te presenta tampoco. Así es, entonces... Es una comunidad, discúlpame, que se prestan unos a otros, venden sus cosas para apoyar entre uno, unos con los apoyarse. Y es más, hay un punto que vemos y todos decimos que ahí es donde se impuso a los diáconos, pero si te das cuenta, se eligieron a 7 hombres, repito, se eligieron a 7 hombres judíos que sirvieran a mujeres griegas. O sea, para que los judíos sirvan a mujeres griegas era algo muy difícil. Pero, ¿qué pasaba? Era la iglesia. Una unidad de amor en que ya no había diferencias sociales, no había diferencias de raza, llamémoslo así, sino que ya todos se amaban unos a otros. Y ese es el punto que deberíamos volver, o mirar esa iglesia como un ejemplo a que nosotros podamos seguir. Así que, si tú conoces a un hermano pentecostal, ámalo. Si tú ves una hermana bautista o un hermano, ámalo. Es tu hermano, o sea, no creas que no es tu hermano porque piensa diferente. Deberíamos centrarnos más bien en estudiar la Biblia y no en poner dogmas fuertes como muros que lo único que hacen es separarnos, dividirnos, cuando en estos días, en esta generación tan contaminada y tan atacada la fe que tenemos, deberíamos estar al contrario unidos. Debería haber, yo creo que nos salimos un poquito del tema, pero debería haber cultos unidos. Pentecostales con bautistas, presbiterianos con metodistas, dejar de un lado un poco nuestros dogmas y adorar al único Dios, porque amigo, cuando tú estás en el cielo o cuando algún día estemos en la gloria, nadie va a dicho, tener el título de tu iglesia en tu frente ni nada. Nos podemos preguntar, ¿tú de qué iglesia eres? ¿No? ¿Escuchaste Conectados? Pero no va a haber ese título. Ya, los metodistas al fondo, los wesleyanos a la mano izquierda, los pentecostales por el río y los presbiterianos cerca al trono. No va a pasar eso.
todos somos hermanos. Y bueno, esperamos que le haya sido de ayuda, de bendición este programa. Siempre esperando sus comentarios, mensajes, sugerencias a nuestra página de Facebook, nuestra cuenta en Instagram. Y siempre nuestros podcasts estarán subidos a la plataforma de Spotify y de YouTube. Y una frase que quisiera dar para terminar. Acuérdense, hermanos, que en la diversidad, tolerancia y en la unidad, amor. Con nosotros será hasta el siguiente podcast. Aquí en Conectados con la verdad, donde la fe y la razón están en conexión.